El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió a una barca con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. Dentro del estudio de la medicina hay algo que se llama la historia de la medicina, que pues nos habla precisamente cómo se ha ido desarrollando el entendimiento de la enfermedad, que antes se le atribuían a humores, a espíritus, a cosas así, y conforme se ha ido avanzando en el conocimiento, en la ciencia, se ha podido descubrir que las enfermedades pueden ser multifactoriales. O sea, puede ser todo lo que ingerimos, puede ser desarrollado a través del ambiente en el que nos movemos, y que también puede ser afectado a través de los microorganismos o incluso las sustancias a las cuales nos exponemos, incluso con la ropa. Hay estudios muy interesantes de causas de autismo en donde se habla de intoxicación, se habla de hongos, y son estudios. Pero lo que podemos llegar a entender es que no es tan fácil entender el mal de la enfermedad. Bueno, esto nos da pauta precisamente para entender que en la Biblia la palabra mal, el mal que viene de Dios, no es tanto que Él mande todas estas cuestiones, sino que muchas veces hay que entender tal vez dos situaciones. El mal que puede entender el hombre, como son los fenómenos naturales, terremotos, inundaciones, incendios, que son males, pero que forman parte de la naturaleza, como un proceso incluso de la misma naturaleza de autorregeneración, pero que no deja de ser una situación que para muchos va a ocasionar un mal. Algunos la pérdida de la vida, otros pérdidas materiales, etcétera, etcétera. Pero viene otro mal, que es el que viene de las acciones malas, que es las consecuencias por hacer cosas que son contrarias a Dios. Y entonces aquí se mezclan este dos tipos de males, tanto los que vienen de la creación como los que vienen de la maldad, donde a veces tus actos que fueron malos te generan un mal, o el acto de otros que también son malos te generan un mal. Pero el problema aquí es, ante todas estas situaciones que tenemos que enfrentar constantemente, la realidad es cómo las enfrentamos, desde qué situación, desde nuestra relación personal con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios, sabemos que vamos a enfrentar este mal, ya sea el mal ocasionado por otros o el mal que viene de una catástrofe natural. Pero aquí la situación es cómo yo lo enfrento, o sea, cómo yo estoy preparado para enfrentar esto. Y una de las cosas que constantemente vemos en el Antiguo Testamento es cómo el pueblo judío no está preparado y viene este mal, esta situación, y cómo el Señor a través de los profetas va advirtiendo al pueblo de lo que va a suceder
¿Para qué? Para que retomen esa relación, para que tengan la fortaleza, tengan la paz en medio de la prueba que viene por delante. A veces no se necesita ser profeta para ver cuando un barco se está hundiendo, o cuando ver que alguien se está ya en las últimas, o que pues ver tu realidad a lo mejor laboral o económica que está mal. Pero a veces ni aún así somos capaces de ver con claridad. No somos capaces de entender lo que está pasando. Y lo más triste, no estamos preparados. Entonces aquí lo que nos enseña el profeta, primero es a recordarle al pueblo, a nosotros, que a nosotros se nos ha dado mucho porque somos llamados por Dios, somos elegidos por Dios y se nos ha dado mucho. Al ser elegidos implica un privilegio, pero también una responsabilidad. Es lo que está hablando el profeta hacia el pueblo de Israel, en donde dice: escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. ¿Sí? Y precisamente solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. Y ahí es donde viene esta confusión entonces de Dios. ¿Viene también el mal? ¿Viene esta situación que estoy viviendo? No. ¿Y cuál es el mayor castigo? Que tú no enfrentes una situación, o que tú enfrentes una situación sin Dios. Y entonces viene la verdadera catástrofe, la pérdida de fe, la pérdida de tu paz, que te va a hacer buscar a través de personas o cosas esa falsa seguridad, esa falsa confianza, esa falsa protección, y que a pesar muchas veces de enfrentar todas estas adversidades o males, nuestro corazón no se convierte, no entiende, no comprende que necesitamos fortalecernos a estar con Dios. Y la única manera de estar con Dios es obedeciéndolo, agradándolo a Él, no agradando a personas, no agradando a situaciones o posiciones culturales, ideológicas, que son contrarias a lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, habla precisamente de cómo Dios va a hablar siempre a través de sus profetas. Y si nos ponemos a ver, pues todos somos profetas desde nuestro nacimiento, ser en Jesucristo sacerdotes, profetas y reyes. Y es la capacidad de poder ver, incluso de poder hablar y decir: esto no está bien, esto no es correcto. Y ahora a lo mejor no nos escuchen, pero yo tengo que ver en qué estoy mal, en qué estoy actuando, que no estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo. Desgraciadamente el hombre tendemos mucho a negar nuestros errores, a no entender en qué estamos mal, y siempre estamos o justificándolos o culpando más a otros que ver nuestros propios errores. ¿Sí? Entonces hay la tarea del anuncio de la verdad, del anuncio de lo que no está bien, y decir: esto no está bien, porque viene después la consecuencia, viene el mal de tus malos actos, viene el mal de tus malas decisiones y del pecado que estás cometiendo. Y esas consecuencias son las que muchos a lo mejor estamos viviendo, nuestros propios actos o los actos de otros. Y es precisamente el hecho que tarde o temprano vamos a comparecer ante Dios. Por eso es importante siempre ver si estoy preparado para la prueba. Y esa prueba no es algo que yo pueda prever. Unas veces sí hay signos muy claros, muy concretos, que te están diciendo. Hay una expresión que se utiliza en México: si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, si ves lo que está pasando, pues prepárate porque puede estarte pasando a ti. Y la preparación no siempre implica poder evitar lo que viene, sino prepararte para lo que viene de la mejor manera. Y esto obviamente tiene que ver lo que vemos en el Evangelio, cuando Jesús sube a la barca y él se queda dormido. Y son los discípulos
Óiganlo bien, los discípulos, no el pueblo. No el pueblo el que va a enfrentar la prueba, el que va a enfrentar la situación difícil. Con la gente normalmente es enseñanza y son milagros. Con la gente, con los discípulos y con los apóstoles es siempre presentarles esas dificultades, esas pruebas, pero también obviamente la enseñanza. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, vamos a hablar de estos tres personajes que Jesús en varios momentos va a apartar, Pedro, Santiago y Juan. La transfiguración o el huerto de los olivos. Aquí vemos que a los discípulos los apartó, está con toda la gente. Acaba de terminar el sermón de la montaña, hizo varias manifestaciones de sanación, curó al criado del centurión, fue a Cafarnaúm, curó a la suegra de Pedro y subió a la barca y la gente lo seguía, despidió a la gente, o sea, no fueron todos y solamente los discípulos son los que van a enfrentar la prueba de la tormenta, que son las dificultades, que son las situaciones que no podemos siempre entender y tal vez no siempre podemos prever. El problema es, como yo les decía al inicio, si no entendemos de dónde viene o cómo se genera el mal, pues no vamos a estar preparados en el sentido de que a veces nuestra intención o nuestro deseo es evitar todo mal. No siempre lo vamos a lograr. Lo importante es saber quién está con nosotros en la barca, quién va con nosotros en ese momento y cómo el Señor permite. Él sabía de la tormenta, pero solamente a sus discípulos, al resto fiel, es el que va preparando en medio de esas dificultades, en medio de esas pruebas, en medio de esos males, para que tengan una capacidad de respuesta, para que tengan una capacidad de confianza, de crecimiento, de poder en la fe, para no dejarse vencer, no dejarse asustar, no dejarse atemorizar y caer en pruebas, en las falsas seguridades que puede presentarles el mundo. Y fíjense, Jesús no inmediatamente calmó la tempestad, primero les habla a ellos, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Y después calma la tempestad. Entonces, no es quitarte la tempestad, es enfrentar la tempestad desde la fe. Y después sí, probablemente eso pasará, probablemente. O a lo mejor no pasa. Pero la respuesta es desde qué fe o qué profundidad de fe, o si tengo fe, para poder enfrentar lo que estoy viviendo. Y siempre lo que vemos es cómo puedo solucionar el problema, o cómo Dios va a ayudarme, o cómo puedo pedirle a Dios para que este problema no se dé, cuando nuestra realidad es que desde qué grado de fe, de profundidad de fe, estoy enfrentando esto. Y si nos damos cuenta que es más grande la tormenta, que es más grande el mal que la poca fe que tenemos, hay que recordar que siempre Jesús está ahí. Sí, vendrá eso, oye, pues todo lo que has vivido, todas las misas, confesiones, todas las enseñanzas, todos los momentos en donde Dios se ha manifestado y todavía no tienes fe. Y no es un reclamo de decir, ya no te aguanto, mano, vete a la fregada. Es un reclamo para decir, no te quedes estancado. Sigue creciendo en tu relación con Dios. Sigue creciendo en esa fe que sabemos que viene de la escucha, de la obediencia y la confianza. Y aquí es como lo ponen, dice, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? En la Biblia de Monseñor Strong dice desconfiados, o sea, no confían. Ellos saben que va Jesús, pero no confían. Y aquí lo traducen como hombres de poca fe, de poca fe. ¿Por qué tenían miedo? O sea, la tempestad la tenemos que pasar. A veces la tempestad viene cuando menos lo esperamos, o viene creciendo, pero no lo queremos ver. No queremos ver que se están agitando las aguas, que las cosas están mal,
en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu comunidad, donde hay división, donde hay intereses, donde hay egoísmos, donde hay juicios y culpar al otro siempre, o a los otros. El hombre acusa o culpa a la mujer acusa y culpa al esposo o a los hijos, a los padres, y así en todos los ámbitos. Entonces, el problema es, del problema, ¿tienes fe? Y si no, hay que decir, como lo dijo aquel hombre que estaba pidiendo por su hija: Señor, aumenta mi fe, porque la tormenta está. Ya estoy viviendo la tormenta de la enfermedad, la tormenta de la crisis dentro de la iglesia, en donde ya muchos están confundidos, hay mucha confusión, hay mucha desinformación y hay muchos lobos vestidos con piel de oveja que están confundiendo más. Entonces aquí la pregunta es, primero, ¿sé que Jesús va conmigo? Segundo, ¿sé que viene la tormenta y tengo esa fe? Y tercero, Señor, auméntame la fe, porque siento que perezco. Hagamos un momento de silencio.